Hermanos míos, hay una pregunta que mantiene despiertos por las noches a millones de cristianos en todo el mundo. Una pregunta que puede determinar la diferencia entre la vida eterna y la condenación. Una interrogante que la iglesia moderna ha intentado evitar, suavizar o simplemente ignorar, pero hoy, en esta tarde que Dios nos ha regalado, vamos a enfrentar esta verdad cara a cara, sin medias tintas, sin suavizarla, porque la palabra de Dios no se puede negociar. ¿Cómo saber si realmente el Espíritu Santo vive en ti? ¿Cómo distinguir entre una experiencia emocional y una genuina regeneración? Permaneced conmigo hasta el final, porque voy a compartir contigo algo que revolucionará tu entendimiento sobre la salvación y te dará la certeza que tanto has buscado. Pero antes de continuar, quiero que me ayudes ahora mismo. Escribe en los comentarios si alguna vez te has preguntado si verdaderamente eres salvo, si alguna vez has dudado de tu salvación. No tengas pena, hermano. Incluso Juan el Bautista tuvo dudas cuando estaba en la cárcel. Durante mis más de 40 años de ministerio pastoral, he visto de todo. He visto gente llorar en los altares con lágrimas de cocodrilo. He visto personas que se emocionan en los cultos, pero viven como el diablo de lunes a sábado. He visto creyentes que conocen la Biblia de memoria, pero no tienen el fruto del Espíritu en sus vidas. Y también he visto almas genuinamente transformadas por el poder de Dios, vidas completamente cambiadas por la obra regeneradora del Espíritu Santo. La diferencia entre unos y otros no está en la intensidad de sus emociones, no está en cuánto tiempo llevan en la iglesia, no está en cuántas veces han repetido la oración del pecador. La diferencia está en algo mucho más profundo, algo que trasciende lo visible y toca lo eterno. Hace algunos años, durante una conferencia en Guadalajara, se me acercó un hermano de unos 60 años con lágrimas en los ojos. Me dijo: Pastor Alducín, he sido diácono en mi iglesia por 20 años, he dirigido la escuela dominical, he dado mis diezmos fielmente, pero tengo una duda que me carcome por dentro. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy verdaderamente salvo? Esa pregunta, hermanos, no es nueva. El apóstol Pablo mismo se la hizo a los corintios cuando les escribió: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pablo no estaba jugando con palabras bonitas, estaba hablando de algo de vida o muerte eternal. Vivimos en una época donde la iglesia ha perdido la seriedad sobre estos temas. Hemos convertido la salvación en una fórmula mágica. Repite esta oración, levanta la mano, pasa al frente y listo, ya eres salvo para siempre. Pero hermanos, la salvación no es un boleto de tren que compramos una vez y ya nunca más tenemos que preocuparnos por él. La verdadera salvación produce una transformación tan radical que no puede pasar desapercibida. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente regenera un corazón, ese corazón cambia para siempre. No estoy hablando de perfección instantánea, sino de una nueva naturaleza que comienza a manifestarse de maneras específicas y verificables. Durante mis viajes por toda América Latina, he predicado en más de 50 países y en cada lugar veo la misma confusión: gente sincera, gente religiosa, pero que no tiene la menor idea de si realmente ha nacido de nuevo. Y esto no es casualidad, hermanos. El diablo ha trabajado arduamente para confundir a la iglesia sobre este tema fundamental. Recordad aquellas palabras escalofriantes del Señor Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta de la gravedad de estas palabras? Gente que profetizó, que echó fuera demonios, que hizo milagros, pero que nunca fue conocida por Cristo. ¿Cómo es posible esto? Porque tuvieron manifestaciones sobrenaturales, pero nunca tuvieron la regeneración del Espíritu Santo. El corazón humano es como un jardín abandonado, lleno de maleza y espinos. Puedes podarlo, puedes regarlo, puedes incluso plantar algunas flores bonitas en la superficie, pero mientras la raíz no cambie,
mientras la naturaleza del suelo no se transforme, seguirá siendo el mismo jardín corrompido. Eso es lo que hace la religión sin regeneración. Produce una mejora superficial, pero no toca la raíz del problema. En mis primeros años de ministerio, allá por los años 70, tuve una experiencia que marcó profundamente mi entendimiento sobre este tema. Había un hermano en la iglesia muy activo, muy entregado aparentemente. Cantaba en el coro, participaba en todas las actividades, siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero había algo en él que no me convencía del todo. No podía señalar exactamente qué era, pero el Espíritu Santo me inquietaba cuando hablaba con él. Un día, durante una conversación privada, le pregunté directamente sobre su relación personal con Cristo. Su respuesta me dejó helado. Me habló de ceremonias, de tradiciones familiares, de buenos sentimientos hacia Dios, pero cuando le pregunté cuándo había nacido de nuevo, cuándo había experimentado la convicción de pecado y la necesidad de un Salvador, se quedó en blanco. Ese hermano había estado en la iglesia por años, pero nunca había pasado de la muerte a la vida. Había adoptado un estilo de vida cristiano, pero nunca había recibido una naturaleza cristiana. Había cambiado su conducta externa, pero su corazón seguía siendo el mismo de siempre. Esta experiencia me enseñó algo fundamental: la diferencia entre la conversión genuina y la mera adhesión religiosa. El Espíritu Santo no es un añadido opcional en la vida cristiana. No es algo que algunos cristianos tienen y otros no. Si no tienes el Espíritu Santo morando en ti, simplemente no eres cristiano. Así de categórico es el Nuevo Testamento sobre este asunto. Pablo lo dice claramente en Romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No dice si alguno no siente el Espíritu, no dice si alguno no ha tenido experiencias místicas con el Espíritu. Dice simplemente, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las señales inconfundibles de su presencia en mi vida? ¿Cómo distinguir entre mis propios esfuerzos religiosos y la obra genuina del Espíritu? Durante los próximos minutos vamos a examinar juntos las evidencias bíblicas de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No voy a daros fórmulas mágicas ni experiencias subjetivas como prueba. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios y dejar que ella misma nos examine. Pero antes de continuar, quiero hacerte una advertencia solemne. Lo que vamos a ver puede resultar incómodo para algunos. Puede que te des cuenta de que lo que habías considerado como evidencia de salvación en realidad no lo es. Puede que el Espíritu Santo use estos momentos para convencerte de áreas en tu vida que necesitan ser rendidas completamente a Cristo. No rechaces esa convicción, hermano. El mismo hecho de que el Espíritu Santo te esté inquietando es una buena señal. Significa que no estás más allá de su alcance. Significa que todavía hay esperanza para ti. La primera evidencia del Espíritu Santo en una vida es la convicción de pecado. No estoy hablando de remordimiento natural, no estoy hablando de la culpa que cualquier persona decente siente cuando hace algo malo. Estoy hablando de esa convicción profunda, sobrenatural, que te hace entender que has ofendido a un Dios santo y que merece su ira. Recordad las palabras del Señor Jesús sobre la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción no es opcional, hermanos. Es la primera obra del Espíritu Santo en toda alma que va a ser salva. Durante mis años como evangelista, he visto a miles de personas llorar bajo la convicción del Espíritu Santo. Pero he aprendido a distinguir entre las lágrimas de convicción genuina y las lágrimas emocionales que no producen arrepentimiento verdadero. Las lágrimas de convicción genuina van acompañadas de una comprensión clara de la santidad de Dios y de la gravedad del pecado. La persona convencida por el Espíritu Santo no llora principalmente por las consecuencias de su pecado, sino por haber ofendido a Dios. No busca principalmente alivio de su dolor, sino perdón de su culpa. Hace unos años, durante una campaña evangelística en la Ciudad de México, vi a un hombre de unos 50 años que se acercó al altar completamente quebrantado. No podía ni siquiera hablar de tanto que lloraba. Cuando finalmente pude conversar con él, me dijo algo que nunca olvidaré: Pastor,
No puedo creer que haya vivido tantos años ofendiendo a Dios sin darme cuenta. No puedo creer que haya sido tan ciego a mi propia maldad. Ese hombre no estaba llorando por sus problemas matrimoniales, aunque los tenía. No estaba llorando por sus dificultades económicas, aunque las tenía. Estaba llorando porque el Espíritu Santo le había abierto los ojos para ver su pecado como Dios lo ve. Esa es la primera señal inconfundible de la obra del Espíritu Santo. Te hace ver tu pecado no como un error o como una debilidad, sino como una rebelión contra el Dios que te creó y te sustenta cada día de tu vida. Pero la convicción de pecado no es el final, es apenas el comienzo. El Espíritu Santo no nos convence de pecado para dejarnos hundidos en la desesperación, sino para llevarnos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. El verdadero arrepentimiento es otra evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí necesito ser muy cuidadoso, porque la iglesia moderna ha confundido arrepentimiento con emociones, con tristeza, con remordimiento. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente que resulta en un cambio de dirección. Es decir, no al pecado y sí a Cristo. Es dar la espalda a la vida vieja y abrazar la vida nueva. Es reconocer que hemos estado equivocados en cuanto a Dios, en cuanto al pecado, en cuanto a nosotros mismos. Durante una conferencia pastoral en Colombia, un pastor joven se me acercó con una pregunta muy penetrante. Pastor Alducin, en mi iglesia tenemos muchas personas que han repetido la oración del pecador, que se emocionan en los cultos, que incluso sirven en diferentes ministerios, pero no veo cambios reales en sus vidas. ¿Qué está pasando? Le respondí con otra pregunta. ¿Has visto evidencia de arrepentimiento genuino en esas personas? Se quedó pensando un momento y luego me dijo, ahora que lo pentinis personas mencionas, no. Veo emociones, veo actividad religiosa, pero no veo un cambio fundamental en su manera de vivir. Ahí estaba el problema, hermanos. Habían tenido experiencias religiosas, pero no habían experimentado el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Habían añadido a Jesús a sus vidas, pero no habían permitido que Jesús transformara sus vidas. El arrepentimiento genuino produce fruto. No puede ser de otra manera. Cuando el Espíritu Santo produce arrepentimiento en un corazón, ese corazón comienza a aborrecer lo que antes amaba y a amar lo que antes aborrecía. Recordad las palabras de Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No dijo sentid frutos de arrepentimiento o hablad de frutos de arrepentimiento. Dijo haced frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento son visibles, son verificables, son innegables. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, su familia lo nota, sus amigos lo notan, sus compañeros de trabajo lo notan. No pueden evitar notarlo porque es un cambio sobrenatural. En mis más de 4 décadas de ministerio, he visto transformaciones que solo se pueden explicar por la intervención divina. He visto alcohólicos que nunca más volvieron a probar una gota de alcohol después de su conversión. He visto adúlteros que rompieron sus relaciones ilícitas inmediatamente después de entregar su vida a Cristo. He visto comerciantes deshonestos que fueron a devolver dinero que habían robado años atrás. Esos son frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Esos son los resultados de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero también he visto lo contrario. He visto personas que dicen haberse convertido, pero que siguen viviendo exactamente igual que antes. He visto creyentes profesantes que siguen mintiendo, que siguen siendo adúlteros, que siguen siendo avaros, que siguen siendo iracundos, y cuando uno les pregunta sobre su vida espiritual, responden, bueno, nadie es perfecto, todos somos pecadores. Esa respuesta revela una comprensión muy superficial de lo que significa ser salvo. Sí, es cierto que nadie es perfecto en esta vida. Sí, es cierto que todos luchamos contra el pecado, pero hay una diferencia abismal entre luchar contra el pecado y vivir cómodamente en el pecado. El cristiano genuino puede caer en pecado, pero no puede vivir en pecado. Puede ser derrotado temporalmente por la tentación, pero no puede estar en paz con la desobediencia.
Cuando peca, el Espíritu Santo que mora en él lo inquieta, lo convence, lo lleva al arrepentimiento y a la confesión. Hace algunos años, durante una conferencia en Argentina, conocí a un hermano que me contó una experiencia muy reveladora. Me dijo: pastor, hace 10 años tuve una aventura extramatrimonial. En aquel tiempo yo pensaba que era cristiano, iba a la iglesia regularmente, incluso servía como ujier, pero durante esos meses de adulterio podía dormir tranquilo por las noches. No sentía convicción, no sentía culpa, no sentía que estuviera haciendo algo terriblemente malo. Pero hace 5 años, continuó, tuve un encuentro genuino con Cristo. Realmente nací de nuevo. Y ahora, pastor, si cometo el más pequeño pecado, si digo una mentira piadosa, si tengo un pensamiento impuro, el Espíritu Santo no me deja en paz hasta que confieso mi pecado y busco el perdón de Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Ese es el testimonio del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. El Espíritu Santo no nos permite vivir cómodamente en el pecado. Su presencia en nosotros es como un fuego que no se puede apagar, como una voz que no se puede silenciar cuando estamos en desobediencia. Pablo lo expresó perfectamente cuando escribió: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Notad que no dice todos los que ocasionalmente escuchan al Espíritu de Dios, sino todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu implica una relación continua, una dependencia constante, una sensibilidad habitual a su voz. El cristiano verdadero vive en comunión con el Espíritu Santo. No es algo que experimenta solo los domingos en la iglesia, sino algo que caracteriza toda su vida. Esta comunión con el Espíritu Santo se manifiesta de varias maneras prácticas. Primera, en una sed constante por la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y donde Él mora genera hambre por su palabra. Durante mis años de ministerio pastoral he notado una diferencia marcada entre los cristianos genuinos y los cristianos meramente profesantes en cuanto a su relación con la Biblia. Los cristianos genuinos pueden pasar por temporadas de sequedad espiritual, pueden luchar contra la pereza o la distracción, pero en el fondo de su corazón hay un amor por la palabra de Dios que no se puede apagar. Hace algunos meses recibí una carta de una hermana de edad avanzada que vive en una zona rural de Michoacán. Me escribió: pastor Alducin, tengo 82 años, mi vista ya no es lo que era, mis manos tiemblan, pero todas las mañanas me levanto con ganas de leer mi Biblia. A veces tengo que usar una lupa, a veces tengo que pedirle a mi nieta que me lea, pero no puedo empezar el día sin alimentarme de la palabra. Esa ancianita entiende algo que muchos cristianos jóvenes no entienden. La palabra de Dios no es un libro más, no es un manual de buenas costumbres, no es un código moral, es el pan del alma, es el alimento espiritual sin el cual no podemos vivir. Jesús lo dijo claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notad que dijo toda palabra, no solo los versículos bonitos, no solo las promesas consoladoras, sino toda palabra de Dios. El cristiano regenerado por el Espíritu Santo tiene apetito por toda la palabra de Dios. Le gusta leer sobre la santidad de Dios, aunque lo confronte. Le gusta leer sobre el juicio de Dios, aunque lo haga temblar. Le gusta leer sobre las demandas de Dios, aunque le cuesten. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él le da discernimiento para entender que toda la palabra de Dios es para su bien, para su crecimiento, para su madurez espiritual. En cambio, el cristiano meramente profesante tiene una relación muy selectiva con la Biblia. Le gustan los versículos sobre el amor de Dios, pero evita los versículos sobre la ira de Dios. Le gustan las promesas de bendición, pero ignora las advertencias de juicio. Le gusta la gracia, pero rechaza la santidad. Esta selectividad revela la ausencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no contradice su propia palabra. Donde Él mora verdaderamente, genera amor por toda la verdad de Dios, no solo por las partes que nos resultan cómodas. Otra evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo es el amor genuino por los hermanos en la fe.
Juan lo dice categóricamente. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Pero cuidado, hermanos, no estoy hablando del sentimentalismo religioso que caracteriza a muchas iglesias hoy en día. No estoy hablando de esa cordialidad superficial que se despliega los domingos en el templo. Estoy hablando del amor sobrenatural que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Este amor se caracteriza por varias cosas. Primera, es un amor sacrificial. El cristiano genuino está dispuesto a sacrificarse por sus hermanos en la fe. No busca ser servido, sino servir. No busca recibir, sino dar. Durante mi tiempo como pastor en la Ciudad de México, tuve el privilegio de conocer a un hermano que ejemplificaba este amor de manera extraordinaria. Era un hombre de recursos limitados, trabajaba como mecánico en un taller pequeño, pero tenía un corazón enorme para los hermanos necesitados. Cada vez que sabía de alguna familia en la iglesia que estaba pasando por dificultades económicas, encontraba la manera de ayudar. No hacía grandes donaciones porque no las podía hacer, pero siempre encontraba algo que dar: comida, ropa usada, pero en buen estado, su tiempo para hacer reparaciones gratuitas. Lo que más me impresionaba de este hermano era su actitud. Nunca hacía alarde de su generosidad, nunca esperaba reconocimiento público, nunca buscaba que los beneficiados le quedaran debiendo favores. Simplemente amaba porque el amor de Cristo lo constreñía. Un día le pregunté qué lo motivaba a ser tan generoso, considerando que él mismo no tenía abundancia. Su respuesta fue simple pero profunda. Pastor, cuando Cristo me salvó, me dio todo lo que tenía. ¿Cómo no voy a compartir lo poco que tengo con mis hermanos? Esa es la evidencia del Espíritu Santo, hermanos. Ese amor que no busca lo suyo, que no se envanece, que no guarda rencor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por el bien de los hermanos. Segunda característica de este amor es un amor que busca la santidad de los hermanos, no solo su comodidad. El cristiano genuino se preocupa por el crecimiento espiritual de sus hermanos, no solo por su bienestar material. Esto significa que el amor cristiano verdadero a veces confronta, a veces corrige, a veces dice verdades difíciles de escuchar. No es el amor permisivo que tolera el pecado en nombre de la compasión. Es el amor santo que busca la restauración y la santificación. Pablo ejemplificó este tipo de amor cuando confrontó a Pedro públicamente por su hipocresía en Antioquía. Pablo no confrontó a Pedro por enemistad personal, sino por amor a la verdad del Evangelio y por amor a Pedro mismo. Desafortunadamente, en muchas iglesias hoy en día hemos perdido este aspecto del amor cristiano. Hemos confundido amor con tolerancia, compasión con permisividad. Pensamos que amar significa nunca confrontar, nunca corregir, nunca decir que algo está mal. Pero ese no es el amor del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad, y donde Él mora produce amor por la verdad, no tolerancia hacia el error. Hace algunos años, durante una conferencia pastoral en Costa Rica, un pastor me compartió una situación muy difícil que estaba enfrentando en su iglesia. Había descubierto que uno de sus diáconos, un hombre muy respetado en la congregación, estaba involucrado en prácticas comerciales deshonestas. Este pastor estaba angustiado porque no sabía cómo manejar la situación. Por un lado, amaba a este hermano y no quería lastimarlo. Por otro lado, sabía que el testimonio de la iglesia estaba en juego y que otros hermanos podrían ser afectados negativamente por el mal ejemplo. Le dije algo que espero que nunca olvide. Hermano, el amor verdadero busca la santidad del amado, no su comodidad temporal. Si realmente amas a este diácono, lo confrontarás con amor, pero con firmeza. Si realmente amas a tu congregación, protegerás su pureza doctrinal y moral. El pastor siguió mi consejo. Confrontó al diácono privadamente primero y cuando no hubo arrepentimiento, llevó el asunto ante los otros líderes de la iglesia. Fue un proceso doloroso, pero el resultado fue hermoso. El diácono finalmente se arrepintió, hizo restitución por sus pecados y fue restaurado a la comunión después de un periodo de disciplina apropiada. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos.
Él produce amor que busca la santidad, que confronta el pecado, que restaura al caído, pero que nunca tolera la desobediencia continua. La tercera característica del amor cristiano genuino es que es inclusivo, pero no indiscriminado. El cristiano verdadero ama a todos los hermanos en la fe, independientemente de su trasfondo social, económico o cultural, pero no confunde este amor con la aceptación acrítica de cualquier persona que profese ser cristiana. Juan nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El amor cristiano no es ingenuo, discierne entre la confesión genuina y la falsa, entre la piedad verdadera y la hipocresía religiosa. Durante mis viajes misioneros he conocido a cristianos de trasfondos muy diversos, desde empresarios prósperos hasta campesinos humildes, desde profesionales universitarios hasta obreros analfabetos. Pero en todos los cristianos genuinos he notado algo en común: una capacidad sobrenatural para discernir la autenticidad espiritual. Pueden no tener educación teológica formal, pueden no saber explicar las diferencias denominacionales, pero tienen una intuición espiritual que les permite reconocer la obra genuina del Espíritu Santo y distinguirla de las imitaciones. Esta capacidad de discernimiento es otra evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo. Pablo nos dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, no porque sea crítico o legalista, sino porque el Espíritu Santo que mora en él le da sabiduría para evaluar todas las cosas desde la perspectiva divina. Hace algunos años, durante una cruzada evangelística en Venezuela, conocí a una anciana campesina que tenía muy poca educación formal, pero que poseía un discernimiento espiritual extraordinario. Después de una de las reuniones, se me acercó y me dijo: pastor, ¿usted notó algo extraño en el testimonio de ese joven que habló esta noche? Yo había tenido la misma inquietud, pero me sorprendió que esta anciana, aparentemente sencilla, hubiera percibido lo mismo. Le pregunté qué había notado específicamente y me respondió: no sabría explicarlo con palabras bonitas, pastor, pero algo en su testimonio no sonaba verdadero. Hablaba mucho de milagros y experiencias sobrenaturales, pero no mencionó ni una sola vez su necesidad de perdón o su amor por Jesús. Esa ancianita tenía razón. Más tarde descubrimos que el joven había inventado gran parte de su testimonio para impresionar a la audiencia. Su discernimiento espiritual había detectado lo que muchos cristianos educados habían pasado por alto. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Él nos da ojos para ver más allá de las apariencias, oídos para escuchar más allá de las palabras, corazones para discernir más allá de las emociones. Pero quizás la evidencia más clara y más importante de la presencia del Espíritu Santo en una vida es el hambre insaciable por la gloria de Dios. El cristiano regenerado vive para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Esto se manifiesta en una pasión por ver a Dios honrado, obedecido, adorado y temido. El cristiano genuino se entristece cuando ve el nombre de Dios blasfemado, cuando ve su palabra tergiversada, cuando ve su iglesia corrompida. Pablo expresó este sentir cuando escribió: porque el amor de Cristo nos constriñe. El cristiano verdadero no sirve a Dios por obligación, sino por amor. No obedece por temor al castigo, sino por gratitud por la salvación. Durante una conferencia en España, conocí a un misionero que había servido en África por más de 30 años. Cuando le pregunté qué lo había motivado a sacrificar las comodidades de Europa por las dificultades del campo misionero, su respuesta fue directa y poderosa: Pastor Alducin, cuando Dios me salvó, no solo me perdonó mis pecados, me adoptó como hijo. Cuando entendí lo que Cristo había hecho por mí en la cruz, cuando comprendí que había tomado el castigo que yo merecía, no pude hacer otra cosa sino dedicar mi vida entera a su gloria. No vine a África por legalismo, continuó. No vine por presión de la iglesia, no vine para ganar méritos ante Dios. Vine porque el amor de Cristo me constriñe. Vine porque no puedo vivir para mí mismo cuando Cristo murió por mí. Esa es la motivación del cristiano genuino, hermanos. No sirve a Dios para obtener bendiciones,
aunque las bendiciones vengan. No obedece para ganar el cielo, aunque el cielo sea su destino. Sirve y obedece porque ama, porque está agradecido, porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en su corazón. Esta pasión por la gloria de Dios también se manifiesta en una preocupación profunda por los perdidos. El cristiano verdadero no puede estar en paz sabiendo que millones de personas están caminando hacia el infierno sin Cristo. No estoy hablando de un activismo evangelístico forzado o de una culpabilidad malsana. Estoy hablando de una carga natural que nace del corazón regenerado, de una compasión sobrenatural por las almas perdidas. Cuando el Espíritu Santo mora genuinamente en una persona, esa persona comienza a ver a los perdidos como Dios los ve, como ovejas sin pastor, como almas preciosas por las cuales Cristo murió, como seres humanos creados a imagen de Dios, pero esclavizados por el pecado. En mis primeros años de ministerio, recuerdo haber conocido a una hermana que trabajaba como enfermera en un hospital público. Me contó que desde su conversión no podía atender a sus pacientes sin pensar en su condición espiritual. No los molestaba con prédicas inoportunas, pero siempre estaba orando por oportunidades de compartir el Evangelio con tacto y sabiduría. Un día me dijo algo que me marcó profundamente. Pastor, antes de conocer a Cristo, veía a mis pacientes solo como casos médicos. Ahora los veo como almas eternas que necesitan a Jesús. No puedo evitarlo. El Espíritu Santo no me deja indiferente ante su condición espiritual. Esa enfermera entendía algo fundamental. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da el corazón de Dios para los perdidos. No podemos ser indiferentes ante la condición espiritual de quienes nos rodean. Esto no significa que todos los cristianos están llamados a ser evangelistas profesionales o misioneros de tiempo completo, pero sí significa que todos los cristianos genuinos tienen una carga por los perdidos que se manifiesta de diferentes maneras, en oración, en testimonio personal, en apoyo a la obra misionera, en vida ejemplar que atrae a otros hacia Cristo. Hermanos, quiero hacer una pausa aquí para preguntarte algo personal. Mientras hemos estado examinando estas evidencias de la presencia del Espíritu Santo, ¿qué ha estado pasando en tu corazón? ¿Te has visto reflejado en estas descripciones? ¿O por el contrario, te has dado cuenta de que algo está faltando en tu experiencia cristiana? No tengas miedo de ser honesto contigo mismo delante de Dios. La honestidad espiritual es el primer paso hacia la transformación genuina. Si te has dado cuenta de que has estado viviendo una cristiandad superficial, basada en emociones y actividades religiosas, pero sin la realidad del nuevo nacimiento, esta puede ser la hora más importante de tu vida. El Espíritu Santo no nos convence de nuestras deficiencias para desanimarnos, sino para llevarnos a Cristo. No nos muestra nuestras faltas para condenarnos, sino para señalarnos hacia el único que puede transformarnos verdaderamente. Pero continuemos examinando más evidencias de la obra del Espíritu Santo, porque quiero que tengas la mayor claridad posible sobre este tema tan crucial. Una evidencia que a menudo se pasa por alto es la relación del cristiano genuino con las cosas materiales de este mundo. El Espíritu Santo produce en el corazón regenerado una perspectiva eterna que afecta radicalmente la manera como vemos y usamos los bienes materiales. No estoy predicando pobreza como virtud, ni estoy condenando la prosperidad como pecado. Estoy hablando de algo más profundo. La libertad espiritual que el Espíritu Santo produce en relación con las posesiones materiales. El cristiano verdadero puede tener mucho o poco, pero en ambos casos mantiene una actitud desprendida hacia las cosas materiales. Si Dios le da abundancia, la ve como una mayordomía, no como un derecho. Si Dios permite que pase por escasez, confía en la provisión divina sin amargura ni desesperación. Pablo lo expresó perfectamente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta actitud no es natural, hermanos. No se puede aprender en un seminario, no se puede desarrollar con disciplina personal, no se puede imitar observando a otros.
es el resultado sobrenatural de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Durante mis viajes misioneros he conocido a cristianos que viven en condiciones de pobreza extrema, pero que rebosan de gozo y gratitud. También he conocido a cristianos prósperos que viven con gran sencillez y generosidad. En ambos casos, la clave era la misma. El Espíritu Santo había liberado sus corazones de la esclavitud hacia las cosas materiales. Hace algunos años, durante una visita a una zona rural de Guatemala, conocí a una familia cristiana que vivía en condiciones muy humildes. Su casa era de adobe, con piso de tierra, sin electricidad ni agua corriente. Pero cuando entré a su hogar, fui recibido con una hospitalidad y un gozo que raramente he experimentado en casas mucho más lujosas. Durante la conversación, el padre de familia me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor, nosotros no tenemos mucho según los estándares del mundo, pero tenemos todo lo que necesitamos. Dios nos da el pan de cada día, nos mantiene unidos como familia y sobre todo nos ha dado la esperanza de la vida eterna. ¿Qué más podríamos pedir? Esa actitud no nace de la resignación o del conformismo. Nace de una perspectiva eterna que el Espíritu Santo produce en el corazón regenerado. Es la capacidad sobrenatural de ver las bendiciones de Dios más allá de las circunstancias materiales. Por el contrario, he conocido a personas que profesan ser cristianas, pero que viven esclavizadas por la ambición material. Su felicidad depende de sus ingresos, su paz mental depende de sus ahorros, su seguridad depende de sus posesiones. Cuando prosperan, se enorgullecen como si hubieran logrado todo por sus propios méritos. Cuando enfrentan dificultades económicas, se amargan contra Dios como si Él les debiera prosperidad. Esta actitud revela la ausencia del Espíritu Santo, porque donde Él mora verdaderamente, produce contentamiento en toda situación y dependencia de Dios en toda circunstancia. Otra evidencia crucial de la presencia del Espíritu Santo es la actitud hacia el sufrimiento y las pruebas. El cristiano genuino no busca el sufrimiento, pero cuando llega, lo recibe con una perspectiva que solo se puede explicar por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esta perspectiva incluye varias cosas. Primera, la capacidad de ver el propósito divino detrás de las pruebas. El cristiano verdadero entiende que Dios permite las dificultades para su crecimiento espiritual, para su santificación, para su bien eterno. Pablo lo expresó claramente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una declaración de optimismo humano, es una revelación divina que el Espíritu Santo hace real en la experiencia del creyente. Durante mis años de ministerio pastoral, he tenido el privilegio doloroso de acompañar a muchas familias cristianas a través de pruebas muy severas, enfermedades terminales, pérdida de seres queridos, dificultades económicas extremas, persecución por causa de la fe. En cada caso, he visto una diferencia marcada entre los cristianos genuinos y los cristianos meramente profesantes en la manera como enfrentan estas pruebas. Recuerdo particularmente a una hermana que perdió a su hijo único en un accidente automovilístico. El joven tenía apenas 20 años, era un cristiano ejemplar, estaba estudiando para ser misionero. Su muerte fue un golpe devastador para toda la familia. Cuando fui a visitar a esta madre en su dolor, esperaba encontrar amargura, cuestionamientos hacia Dios, tal vez incluso enojo. En lugar de eso, encontré a una mujer quebrantada pero no derrotada, doliente pero no desesperada. Me dijo con lágrimas en los ojos pero con firmeza en su voz: Pastor, no entiendo por qué Dios permitió esto. Me duele más de lo que las palabras pueden expresar, pero confío en que Dios es bueno y que sabe lo que hace. Mi hijo está con el Señor y yo lo veré de nuevo en la gloria. Esa actitud no es estoicismo humano, hermanos. No es negación psicológica del dolor. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que produce esperanza en medio del dolor, fe en medio de la confusión, paz en medio de la tormenta.
Segunda característica de la perspectiva cristiana hacia el sufrimiento, la capacidad de encontrar gozo en medio del dolor. No hablo de una alegría superficial que niega la realidad del sufrimiento, sino del gozo profundo que nace de la certeza de que Dios está en control y que tiene propósitos eternos incluso en las pruebas más severas. Santiago nos instruye: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta instrucción parece contradictoria desde la perspectiva humana. ¿Cómo puede alguien tener gozo en medio del sufrimiento? Solo es posible cuando el Espíritu Santo produce en nosotros una perspectiva eterna que trasciende las circunstancias temporales. Hace algunos años, durante una conferencia en Perú, conocí a un hermano que había perdido ambas piernas en un accidente de trabajo. En lugar de amargura, encontré en él un gozo contagioso y una fe inquebrantable. Me contó que durante los primeros meses después del accidente había luchado contra la depresión y la autocompasión, pero gradualmente el Espíritu Santo había comenzado a mostrarle nuevas oportunidades de ministerio que no había visto antes. Pastor, me dijo, ahora tengo un ministerio con personas discapacitadas que nunca hubiera tenido si no hubiera pasado por esta prueba. Dios ha usado mi dolor para consolar a otros que están pasando por situaciones similares. He visto más conversiones genuinas en estos últimos años que en todos mis años anteriores de ministerio. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Él toma nuestras heridas más profundas y las transforma en fuentes de bendición para otros. Toma nuestro dolor más intenso y lo convierte en plataformas para su gloria. La tercera característica de la perspectiva cristiana hacia el sufrimiento es la capacidad de crecer espiritualmente a través de las pruebas. El cristiano genuino no solo soporta el sufrimiento, sino que es transformado por él. Pedro lo explica: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe y, al mismo tiempo, la purifica. Como el fuego que separa la escoria del oro puro, las dificultades separan lo que es genuino de lo que es superficial en nuestra vida espiritual. En mis décadas de ministerio, he observado que los cristianos que han pasado por pruebas severas y las han atravesado con fe, emergen con una madurez espiritual, una compasión por otros y una dependencia de Dios que no se puede obtener de ninguna otra manera. Por el contrario, he visto a personas que profesan ser cristianas, pero que cuando enfrentan dificultades, inmediatamente se amargan contra Dios, abandonan la iglesia, cuestionan su fe o buscan explicaciones que justifiquen su alejamiento de Dios. Esta diferencia de respuesta revela la diferencia entre la fe genuina, producida por el Espíritu Santo, y la fe superficial, que es meramente emocional o intelectual. Pero quiero llevarte a una evidencia aún más profunda de la presencia del Espíritu Santo: la transformación del carácter moral. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente regenera un corazón, produce lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Notad que Pablo no dice los frutos en plural, sino el fruto en singular. Esto indica que todas estas características son aspectos de una sola realidad: la vida de Cristo siendo reproducida en nosotros por el Espíritu Santo. Este fruto no se puede fingir a largo plazo, no se puede imitar convincentemente, no se puede producir por esfuerzo humano. Es el resultado inevitable de la presencia del Espíritu Santo en una vida. Comencemos con el amor. No el amor natural que todos los seres humanos pueden sentir hacia quienes les agradan, sino el amor sobrenatural
que el Espíritu Santo produce hacia quienes no lo merecen. Durante una conferencia en Nicaragua, conocí a un hermano que me contó una historia extraordinaria de perdón. Su hijo había sido asesinado por un pandillero durante un asalto. En lugar de buscar venganza, este padre cristiano comenzó a visitar al asesino en la cárcel. Durante meses le llevaba comida, le hablaba del amor de Cristo, oraba por él. Finalmente, el pandillero se convirtió genuinamente y ahora es un predicador del Evangelio dentro de la prisión. Cuando le pregunté a este padre cómo había sido capaz de perdonar y amar a quien había matado a su hijo, me respondió: Pastor, yo no pude, fue el Espíritu Santo en mí. Durante semanas traté de odiar a ese joven, pero el Espíritu Santo no me dejaba en paz. Me mostraba que Cristo había muerto por él también, que si yo había recibido perdón por mis pecados, tenía que estar dispuesto a perdonar los pecados de otros. Esa capacidad de amar lo que es aborrecible, de perdonar lo imperdonable, de bendecir a quien nos maldice, solo se puede explicar por la presencia del Espíritu Santo. El gozo que produce el Espíritu Santo tampoco es el gozo natural que depende de las circunstancias favorables. Es un gozo profundo que nace de la certeza de nuestra relación con Dios, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel de Filipos, no porque disfrutaran del encarcelamiento, sino porque el gozo del Espíritu Santo en sus corazones trascendía sus circunstancias físicas. He conocido a cristianos que mantienen este gozo incluso en medio de enfermedades terminales, pérdidas familiares devastadoras, persecución por causa de la fe. Su gozo no depende de que sus problemas se resuelvan, sino de que conocen a aquel que es mayor que todos los problemas. La paz del Espíritu Santo es igualmente sobrenatural. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Es la capacidad de dormir tranquilo cuando las circunstancias deberían mantenerte despierto, de mantener la calma cuando todo a tu alrededor es caos. Durante los días más difíciles de mi ministerio, cuando he enfrentado oposición severa, cuando he tenido que tomar decisiones que afectarían a muchas personas, cuando he estado bajo presión extrema, he experimentado esta paz sobrenatural del Espíritu Santo. No es una paz que niega la realidad de los problemas, sino una paz que confía en la soberanía de Dios sobre todos los problemas. La paciencia del Espíritu Santo se manifiesta especialmente en nuestras relaciones con otros creyentes que están en proceso de crecimiento. El cristiano genuino entiende que la santificación es un proceso, no un evento instantáneo, y por lo tanto tiene paciencia con las debilidades y fallas de otros. Pero esta paciencia no es pasividad, es la capacidad de amar consistentemente mientras espera el crecimiento, de corregir con gentileza mientras se mantiene la esperanza de cambio. En mis años como pastor, he visto esta paciencia del Espíritu Santo manifestarse en matrimonios que han sobrevivido crisis severas, en padres que no se han rendido con hijos rebeldes, en hermanos que han perseverado con líderes imperfectos. La benignidad y la bondad del Espíritu Santo se manifiestan en actos de servicio desinteresado, en palabras que edifican en lugar de destruir, en actitudes que buscan el bien de otros por encima del propio. Durante una visita a una iglesia en Honduras, conocí a una hermana anciana que había dedicado décadas de su vida a cuidar huérfanos. Cuando le pregunté qué la motivaba a continuar este ministerio tan demandante, me respondió con sencillez: Pastor, cuando veo a estos niños veo a Jesús. ¿Cómo podría no amarlos? Esa capacidad de ver a Cristo en los necesitados, de servir sin esperar recompensa, de dar sin contar el costo, es evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo. La fe que produce el Espíritu Santo no es solo la fe inicial para salvación, sino la fe continua que confía en Dios día tras día, en las pequeñas cosas y en las grandes, en lo que se ve y en lo que no se ve. Esta fe se manifiesta en oraciones que realmente esperan respuesta, en decisiones que se toman basándose en principios bíblicos, aunque contradigan la sabiduría mundana,
en inversiones en la eternidad, aunque requieran sacrificios temporales. La mansedumbre del Espíritu Santo no es debilidad, sino fortaleza bajo control. Es la capacidad de no reaccionar con ira cuando somos provocados, de no defendernos cuando somos falsamente acusados, de no vengarnos cuando somos maltratados. Jesús ejemplificó esta mansedumbre cuando, siendo Dios mismo, se sometió a los insultos y golpes de sus criaturas sin retaliar. Finalmente, la templanza del Espíritu Santo es el dominio propio que se extiende a todas las áreas de la vida: control de la mies, lengua, control de los apetitos, control de las emociones, control de los deseos. Esta templanza no es represión legalista, sino libertad espiritual. El cristiano genuino es libre de las esclavitudes que dominan a quienes no tienen el Espíritu Santo. Hermanos, mientras hemos estado examinando estas evidencias del fruto del Espíritu, ¿habéis estado evaluando vuestras propias vidas? ¿Veis estas características manifestándose en vuestro carácter de manera consistente? Recordad que no estoy hablando de perfección instantánea. Todos los cristianos genuinos luchan contra el pecado que aún mora en ellos. Pero la diferencia entre el cristiano genuino y el falso es que en el genuino hay una tendencia creciente hacia la santidad, una dirección general hacia la semejanza a Cristo. El falso cristiano puede tener momentos de comportamiento moral, puede mostrar ocasionalmente algunas de estas características, pero no hay una transformación fundamental del carácter. La dirección general de su vida no es hacia la santidad, sino hacia la complacencia propia. Otra evidencia poderosa de la presencia del Espíritu Santo es la relación del creyente con la oración. Para el cristiano genuino, la oración no es un deber religioso que cumple a regañadientes, sino una necesidad espiritual tan natural como la respiración. El Espíritu Santo mismo nos ayuda en nuestras oraciones y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta ayuda del Espíritu Santo se manifiesta de varias maneras. Primera, en una carga natural por la oración. El cristiano regenerado siente la necesidad de comunicarse con Dios regularmente, no porque le hayan enseñado que debe hacerlo, sino porque su nueva naturaleza lo impulsa hacia esa comunión. Durante mis años de ministerio, he notado que una de las diferencias más marcadas entre los cristianos genuinos y los meramente profesantes es su vida de oración privada. Los cristianos genuinos pueden luchar contra la pereza, pueden pasar por temporadas de sequedad, pero en el fondo mantienen una vida de oración que es real y personal. Hace algunos años conocí a un hermano anciano que había sido cristiano por más de 50 años. Me contó que durante una época de su vida había pasado por una crisis de fe muy severa. Dudaba de todo, de la existencia de Dios, de la veracidad de la Biblia, de la realidad de la salvación. Pero una cosa no podía negar. Me dijo, no podía dejar de orar. Incluso cuando dudaba de que hubiera alguien escuchando, seguía orando. Era como si algo dentro de mí me obligara a seguir hablando con Dios. Esa compulsión a orar, esa necesidad interior de comunicarse con Dios, incluso en medio de las dudas, era evidencia de que el Espíritu Santo moraba en él. Segunda manifestación de la ayuda del Espíritu Santo en la oración, capacidad de orar conforme a la voluntad de Dios. El cristiano genuino gradualmente aprende a orar no solo por lo que quiere, sino por lo que Dios quiere. Esto no significa que nunca presentamos nuestras peticiones personales ante Dios. Significa que aprendemos a someter nuestras peticiones a la voluntad divina, a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Juan nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Espíritu Santo nos enseña a discernir cuáles de nuestros deseos están alineados con la voluntad de Dios y cuáles son meramente egoístas. Nos ayuda a orar por las cosas que realmente importan desde la perspectiva eterna. Tercera manifestación,
la capacidad de perseverar en la oración incluso cuando las respuestas tardan. El cristiano genuino entiende que Dios responde las oraciones en su tiempo perfecto, no necesariamente en nuestro tiempo preferido. Esta perseverancia en la oración no es terquedad humana, sino fe sobrenatural que confía en la bondad y sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Durante mis años como pastor, he visto a cristianos genuinos orar por la salvación de familiares durante décadas antes de ver respuesta. He visto a padres cristianos orar por hijos pródigos durante años sin desanimarse. He visto a misioneros orar por la apertura de campos misioneros aparentemente imposibles hasta ver puertas abiertas de manera milagrosa. Esta perseverancia en la oración es evidencia clara de que el Espíritu Santo está intercediendo a través de ellos. Cuarta manifestación, la capacidad de encontrar en la oración no solo un medio para obtener cosas de Dios, sino un fin en sí mismo. El cristiano maduro disfruta de la comunión con Dios tanto como de las respuestas a sus peticiones. Para el cristiano genuino, la oración es relación antes que religión, es comunión antes que comunicación, es adoración antes que petición. Ahora, hermanos, quiero dirigir vuestra atención a una evidencia que puede ser la más confrontante de todas, la relación del cristiano genuino con el mundo y sus valores. Juan nos advierte claramente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero cuidado, no estoy hablando de un monasticismo que se aísla completamente de la sociedad. Estoy hablando de una perspectiva interior que evalúa todo desde los valores del reino de Dios, no desde los valores del sistema mundano. El cristiano genuino vive en el mundo, pero no es del mundo. Participa en la sociedad, pero no se conforma a sus valores corruptos. Trabaja, estudia, se relaciona con inconversos, pero mantiene una perspectiva que trasciende lo temporal. Esta perspectiva se manifiesta en varias áreas específicas. Primera, en la relación con el entretenimiento. El cristiano genuino no puede disfrutar de entretenimiento que glorifica el pecado, que blasfema contra Dios, que corrompe la mente con impureza. No estoy predicando legalismo, sino sensibilidad espiritual. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, esa persona desarrolla un gusto espiritual que discierne entre lo que edifica y lo que corrompe. Durante una conferencia juvenil hace algunos años, un joven me preguntó: Pastor, ¿está mal ir al cine? ¿Está mal escuchar música secular? ¿Está mal ver televisión? Le respondí con otra pregunta: hermano, ¿puedes invitar a Jesús a acompañarte a esa película? ¿Puedes adorar a Dios después de escuchar esa música? ¿Puedes orar con libertad después de ver ese programa? El joven se quedó pensativo y después me dijo: entiendo, pastor, no se trata de reglas, se trata de si puedo mantener mi comunión con Dios mientras participo en estas actividades. Exactamente. El Espíritu Santo no nos da una lista de actividades prohibidas, pero sí nos da una sensibilidad espiritual que discierne entre lo que fortalece nuestra vida espiritual y lo que la debilita. Segunda área donde se manifiesta esta perspectiva, en la relación con la ambición mundana. El cristiano genuino puede trabajar diligentemente, puede buscar la excelencia en su carrera, puede prosperar en sus negocios, pero no puede hacer de estos logros el centro de su vida. Pablo nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que somos negligentes en nuestras responsabilidades terrenales, sino que mantenemos una perspectiva eterna incluso mientras cumplimos nuestros deberes temporales. He conocido a empresarios cristianos prósperos que mantienen esta perspectiva correcta. Trabajan con diligencia, administran sabiamente sus recursos, buscan la excelencia en sus negocios, pero todo esto lo hacen como servicio a Dios, no como idolatría personal. También he conocido a profesionales cristianos que han rechazado promociones que requerían comprometer sus principios, que han perdido oportunidades de negocio por mantener su integridad, que han sacrificado ganancias materiales por obedecer a Dios. Esta capacidad de valorar la aprobación de Dios por encima del éxito mundano
es evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo. Tercera área, la relación con la opinión pública. El cristiano genuino busca agradar a Dios más que agradar a los hombres. Busca la aprobación divina más que la aceptación social. Esto se manifiesta especialmente cuando hay conflicto entre lo que Dios demanda y lo que la sociedad acepta. En esos momentos, el cristiano verdadero escoge obedecer a Dios, aunque esto resulte en rechazo, crítica o incluso persecución. Pablo lo expresó claramente: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En nuestra época, esta tensión se manifiesta en muchas áreas, en temas de moralidad sexual, en cuestiones de explentas secciones sorlicia, justicia social, en asuntos de libertad religiosa, en temas de vida y muerte. El cristiano genuino mantiene una posición bíblica incluso cuando esta posición es impopular, incluso cuando es ridiculizada por los medios de comunicación, incluso cuando resulta en pérdida de oportunidades profesionales o sociales. Durante mis años de ministerio público, he tenido que mantener posiciones bíblicas que han resultado en críticas severas, en ataques personales, en intentos de silenciar mi ministerio. Pero el Espíritu Santo me ha dado la gracia para mantener la fidelidad a la palabra de Dios por encima de la popularidad personal. Esta capacidad de mantenerse firme en la verdad cuando la presión social empuja hacia el compromiso es evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo. Pero quizás la evidencia más definitiva de la presencia del Espíritu Santo es la seguridad interior que Él produce en el corazón del verdadero creyente. Pablo nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta seguridad no es arrogancia humana, no es presunción religiosa, es la obra interna del Espíritu Santo que confirma en nuestro corazón la realidad de nuestra adopción divina. El cristiano genuino puede no entender todos los misterios de la teología, puede no saber responder todas las objeciones de los escépticos, puede no tener experiencias místicas dramáticas, pero tiene una certeza interior producida por el Espíritu Santo de que pertenece a Dios. Esta certeza se mantiene firme incluso en medio de las dudas que pueden asaltar la mente, incluso en medio de las acusaciones que pueden lanzar los enemigos, incluso en medio de las circunstancias que pueden sugerir lo contrario. Durante una conferencia en El Salvador, conocí a un hermano que había pasado por una prueba de fe muy severa. Su hijo menor había muerto en un accidente. Su esposa había desarrollado una enfermedad mental severa. Había perdido su trabajo debido a la crisis económica. En medio de todo esto, algunos hermanos bien intencionados pero mal informados le sugirieron que quizás estas tragedias eran evidencia de que no estaba bien con Dios, que tal vez había pecado oculto en su vida. Cuando me contó su historia, me dijo algo que me impactó profundamente. Pastor, hubo momentos cuando dudé de muchas cosas. Dudé de la bondad de Dios, dudé de la utilidad de la oración, dudé de la justicia divina, pero una cosa nunca pude dudar: que pertenezco a Cristo. En lo más profundo de mi corazón, incluso en los momentos más oscuros, el Espíritu Santo me recordaba que soy hijo de Dios. Esa certeza interior que trasciende las circunstancias y los sentimientos es la obra específica del Espíritu Santo en el corazón del verdadero creyente. Por el contrario, he conocido a personas que dicen ser cristianas, pero que viven en constante incertidumbre sobre su salvación. Su seguridad fluctúa con sus emociones, depende de su comportamiento, se tambalea con cada dificultad. Esta incertidumbre constante puede ser evidencia de que nunca han experimentado el nuevo nacimiento genuino, que nunca han recibido el testimonio interior del Espíritu Santo. Hermanos, hemos recorrido un camino largo examinando estas evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Y quiero ser muy claro, no estoy sugiriendo que todo cristiano genuino manifiesta todas estas características en el mismo grado o de la misma manera. El crecimiento espiritual es un proceso.
y diferentes cristianos pueden estar en diferentes etapas de madurez. Pero lo que sí estoy afirmando categóricamente es que donde el Espíritu Santo verdaderamente mora, estas características se manifestarán de alguna manera, en algún grado, con alguna consistencia. No pueden estar completamente ausentes en la vida de un verdadero creyente, porque son el fruto natural e inevitable de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, si al examinar tu vida has descubierto que muchas de estas evidencias están ausentes, si te has dado cuenta de que tu cristianismo ha sido más emocional que transformacional, más externo que interno, más religioso que regeneracional, no te desesperes. El mismo hecho de que el Espíritu Santo te esté convenciendo de estas deficiencias es una señal de esperanza. Significa que no estás más allá de su alcance, que todavía hay oportunidad para ti. Pero tampoco te conformes con una fe superficial. No te contengas con una experiencia religiosa que te tranquiliza la conciencia, pero no transforma tu corazón. No te satisfagas con una seguridad falsa basada en decisiones pasadas o actividades religiosas presentes. La salvación genuina, hermanos, no es algo que hacemos nosotros para Dios, sino algo que Dios hace en nosotros. No es el resultado de nuestras oraciones, por sinceras que sean. No es el resultado de nuestras decisiones, por firmes que sean. Es el resultado de la obra soberana del Espíritu Santo, que regenera corazones muertos y los hace vivos para Dios. Pero esto no significa que somos pasivos en el proceso. Dios nos llama a responder a su gracia, a arrepentirnos de nuestros pecados, a confiar en Cristo como nuestro único Salvador y Señor. Si hoy te has dado cuenta de que necesitas esta obra genuina del Espíritu Santo en tu vida, si has descubierto que has estado viviendo en una cristiandad superficial, te invito a hacer lo que hicieron los habitantes de Jerusalén cuando Pedro les predicó en el día de Pentecostés. Cuando fueron convencidos por el Espíritu Santo de su condición espiritual, preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento genuino comienza con el reconocimiento honesto de nuestra condición espiritual delante de Dios, no el reconocimiento superficial de que todos somos pecadores, sino el reconocimiento profundo de que somos rebeldes contra un Dios santo y que merecemos su ira. Esto incluye arrepentimiento por el pecado de la incredulidad, por haber vivido como si Dios no existiera o como si su opinión no importara. Incluye arrepentimiento por el pecado del orgullo, por haber pensado que podíamos ganarnos la salvación por nuestros propios méritos. Incluye arrepentimiento por el pecado de la hipocresía religiosa, por haber usado la religión como una máscara para cubrir un corazón no regenerado. Pero el arrepentimiento verdadero no se detiene en el reconocimiento del pecado. Continúa con la fe genuina en Jesucristo como el único Salvador suficiente para nuestros pecados. Esta fe no es solo asentimiento intelectual a la verdad del Evangelio, es confianza personal en la persona y obra de Cristo. Es echar todo el peso de nuestra esperanza eterna en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es reconocer que no tenemos nada que ofrecer a Dios para ganar su favor, que nuestra única esperanza está en los méritos de Cristo, en su sangre derramada, en su justicia perfecta que nos es imputada por la fe. Cuando esta fe es genuina, cuando este arrepentimiento es real, el Espíritu Santo responde regenerando el corazón, impartiendo nueva vida, creando una nueva naturaleza que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. No es algo que sentimos necesariamente en el momento, no es algo que siempre viene acompañado de emociones intensas, pero es algo real, algo que comienza a manifestarse en las evidencias que hemos estado examinando. Hermanos, quiero cerrar este tiempo con una exhortación solemne y una invitación esperanzadora. La exhortación es esta: no juguéis con vuestra alma eterna, no os conforméis con una religión que no transforma, no os contengas con experiencias que no regeneran. No os engañéis pensando que porque repetisteis una oración, porque fuisteis bautizados, porque asistís a la iglesia,
ya estáis seguros para la eternidad. Examinaos a vosotros mismos, como Pablo nos instruye. Mirad vuestras vidas con honestidad brutal. ¿Está el Espíritu Santo morando realmente en vosotros? ¿Veis las evidencias de su presencia que hemos estado estudiando? Si la respuesta es incierta, si hay dudas legítimas, no las ignoréis. Buscad a Dios con todo vuestro corazón hasta que tengáis la certeza de que sois verdaderamente sus hijos. La invitación esperanzadora es esta: no importa cuán lejos hayáis estado de Dios, no importa cuán superficial haya sido vuestra religión hasta ahora, no importa cuántas veces hayáis fallado en el pasado, Dios está dispuesto a salvaros verdaderamente si venís a Él con arrepentimiento genuino y fe sincera. El mismo Espíritu Santo que ha estado convenciéndoos a través de estas palabras está listo para regenerar vuestros corazones, para daros nueva vida, para morar en vosotros permanentemente. No esperéis hasta mañana. No posterguéis esta decisión crucial. La Biblia dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si Dios os está llamando en este momento, responded a su llamado. Si el Espíritu Santo os está convenciendo de vuestras necesidades espiritual, no resistáis su obra. Venid a Cristo tal como estáis, con vuestros pecados, con vuestras dudas, con vuestras luchas. Él nunca rechaza a quien viene a Él con corazón sincero. Y para aquellos de vosotros que después de este examen tenéis la confianza de que el Espíritu Santo verdaderamente mora en vosotros, esto debe ser motivo de gratitud profunda y de compromiso renovado. Gratitud porque vuestra salvación no fue el resultado de vuestros méritos, sino de la gracia soberana de Dios. Compromiso porque habiendo recibido tanto, debéis vivir de manera digna de vuestra vocación. El Espíritu Santo que mora en vosotros no solo os garantiza la vida eterna, sino que os capacita para vivir vidas que glorifican a Dios en el presente. No viváis por debajo de vuestro privilegio como hijos de Dios. No os conforméis con una vida cristiana mediocre cuando tenéis el poder del Espíritu Santo disponible para la santificación. Buscad crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu día tras día. Andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Recordad que sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Vuestra responsabilidad no es solo ser salvos, sino ser instrumentos en las manos de Dios para la salvación de otros. Compartid este evangelio que os ha transformado. Vivid de tal manera que otros vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y recordad siempre que Cristo viene pronto. Este mundo pasará, todas sus glorias se desvanecerán, pero aquellos que tienen el Espíritu Santo vivirán para siempre en la presencia de Dios. Mantened vuestras lámparas encendidas, mantened vuestros vestidos limpios, mantened vuestros corazones preparados para su venida. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora quiero que hagáis algo práctico esta semana. Os doy un reto espiritual específico. Cada día, durante los próximos 7 días, apartad tiempo para examinar vuestra vida en oración delante de Dios. Preguntadle específicamente si hay evidencias claras de su Espíritu en vuestra vida. Pedirle que os muestre cualquier área donde vuestra fe haya sido superficial o donde vuestro arrepentimiento haya sido incompleto. Y si descubrís áreas que necesitan rendición genuina, hacedlo inmediatamente. No posterguéis la obediencia a Dios. También os desafío a compartir lo que habéis aprendido hoy con al menos una persona esta semana. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Compartid con ellos la importancia de tener la certeza de la salvación y de la presencia del Espíritu Santo. Y no olvidéis dejarme vuestros comentarios abajo. Contadme si esta enseñanza ha sido de bendición para vuestras vidas, si os ha ayudado a ganar claridad sobre vuestra condición espiritual, si habéis tomado decisiones importantes como resultado de lo que habéis escuchado. También compartid este mensaje con vuestros familiares y amigos en la fe. En estos tiempos de confusión doctrinal, necesitamos más que nunca claridad sobre estos temas fundamentales. Que Dios os bendiga ricamente
Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza. Hasta la próxima oportunidad que Dios nos conceda para estudiar juntos su palabra. Manteneos firmes en la fe, comportaos varonilmente, sed fuertes, Cristo viene pronto. Mantengámonos preparados para su venida. Amén.